Estamos en la carta a los Gálatas y esta carta es muy importante. Ya vimos algo acerca de la circuncisión. ¿Cuál es la palabra griega para circuncisión? Peritomé. Y la palabra para no circuncidado o incircunciso, acrobustia. Esas dos palabras son muy interesantes porque muestran que aún en lo que se vino ya en el griego da a entender con claridad la diferencia. Vimos otra palabra que ustedes también la escribieron, la palabra ala con doble L. ¿Y qué quiere decir? Contrariamente, no obstante, de otra manera, sí. Doble L A. Ala. Para no decir Alá, porque luego se confunden. Ala, doble L. Otra palabra vimos también del griego. ¿Cuál era la otra palabra? Catisis, algo parecido a eso. ¿Qué quiere decir catisis? Renovación. Entonces, hilamos todo el pasaje donde dice que la circuncisión o el circuncidado, el peritomé, una persona que está circuncidado y una persona que no está circuncidado, no son nada si no hay una nueva criatura adentro. Si no se ha logrado que esa criatura, persona, tenga una renovación. Si una persona que está circuncidada y una que no está circuncidado tienen la misma condición de no renovados, interiormente, obvio, entonces la circuncisión del circuncidado nada es. Nada es. Es como si no estuviera. Y Shaul dice en otra porción que si el gentil no circuncidado, si el gentil vive de acuerdo a los requerimientos de la Torá, tendrá una capacidad mayor para juzgar a un peritomé, a un circuncidado, si no guarda Torá. Entonces aquí hay un punto muy importante, profundo, es teología, no estamos jugando, para descubrir qué es lo que quiso decir Shaul y llegar al entendimiento real y el pensamiento hebreo. ¿Qué quiso decir ese judío, por estar ahí, ese hebreo, ese hijo de Benjamín? ¿Qué quiso decir con todo esto que se encuentra en Gálatas, que se encuentra en Efesios y en muchos otros pasajes? Si encontramos aquí el punto clave, va a ser exactamente lo mismo, el mismo principio en Efesios y el mismo principio en Corintios y el mismo principio en Romanos, porque es el mismo escritor. ¿Ven? Es un mismo escritor. Está claro, ¿verdad? El mismo escritor puede escribir para diferentes personas y es su pensamiento. No cambie su pensamiento porque escriba a un grupo o a otro o a otro. Así es que vamos a ir entendiendo el asunto. ¿Cómo era el tiempo, las personas, la situación religiosa, política, social en los tiempos de Shaul? Él, como israelita de la tribu de Benjamín, él empezó a ir hacia afuera de Jerusalén y llegaba primero a la sinagoga. ¿Por qué? Era alguien que guardaba la Torá. Es básico, ¿verdad? Como guardaba Torá, entonces acudía en Shabbat a la sinagoga. ¿Con quién se reunía en Shabbat y en la sinagoga? Pues con los hebreos, ¿no? Era una sinagoga donde asistían los hebreos, ahí se reunía. Entonces aquí encontramos al primer grupo, los hebreos, que hoy se les llama como término general los judíos, todos los judíos, pero no solamente los judíos, también los de Benjamín, también los de
todos. Estaban en la sinagoga y aquí está el primer grupo. ¿Quién es el primer grupo? Los hebreos, que se les llama los judíos. Los judíos de sangre, de práctica, de linaje. Los que siempre han sido judíos. Que sus padres siempre han sido judíos y han practicado el judaísmo. De sus abuelos. Los que siempre han sido judíos. Está, primer grupo. ¿Sí? Hay un segundo grupo. Son aquellas personas que, como Cornelio, que era romano, como el carcelero de Filipos, quizás el centurión, aquel que tenía un siervo enfermo de muerte, supo a quién ir, ¿verdad? Supo cómo pedir. O sea, un grupo de personas que les gustaba la manera de este grupo, el Dios de este grupo, la cultura de este grupo. Y algunos de ellos quisieron ser del grupo. ¿Están conmigo? Quisieron hacerse judíos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué se necesitaba para hacerse judío? Podían venir, por medio de la circuncisión. Pero no era simplemente que un pagano pecador idólatra, solo por el hecho de circuncidarse, al otro día ya era judío. No. Tenía que pasar por un proceso largo, muy intenso, de aprenderse cosas, de vivir cosas. Entre muchas cosas de esto era aprender historia, cultura. En los tiempos de Yeshua le daban mucha importancia también a las comidas, hasta hoy, el kashrut, comidas kosher, y a las tradiciones de los ancianos. Tenían que pasar por todo ese proceso y cuando lo estaban haciendo bien, entonces venían a ser parte del pueblo judío. Pero en realidad también hay otro grupo a los que fue Shaul. ¿A quién fue Shaul? Aparte de las sinagogas. A rescatar a... No. A Israel. Ya vino en número 1 a los judíos a las sinagogas. Pero su objetivo, ¿a quién fue enviado? A las tribus perdidas, al Israel disperso, Galut ya, los dispersos de Yahweh. Ese es un segundo grupo, los dispersos. Los griegos, los que vivían ya mezclados, un poco asimilados en la cultura griega, que estaban practicando cosas, algunas que no les era permitido por la Torá y otras que no eran permitidas por la tradición de los ancianos. Dos cosas, la Torá de Yahweh y la Torá del judaísmo, la Torá de los ancianos, la tradición oral. Por dos cosas ellos se habían ido aparte y vivían como mundanones. Esa palabra sí es entendible, ¿verdad? ¿Sí? Esa la hemos usado mucho en otro tiempo. Entonces no vivían correctamente. Y a ellos va Shaul también para decirles que es tiempo de volver. Es tiempo de hacer retorno. Así es que encontramos entonces el segundo grupo A, Israel. Vamos a llamarle así para que sea muy claro y específico, Israel. El Israel disperso. Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, llamados gentiles. Y por las mismas palabras que se traducen del hebreo al griego, a veces una palabra que quiere decir dos cosas, la escriben como una sola cosa y ahí está la confusión. Una palabra que quiere decir dos o tres cosas se entiende como una sola y es complicado. Entonces, está Israel. La semana pasada dije que esos israelitas, esos hebreos, esos griegos que eran llamados para regresar, muchos de ellos ya se habían mezclado. ¿Sí? En tiempos anteriores, todos los judíos en algún momento pasaron por mezcla, aunque ellos ahora
pelean mucho que es malo y está prohibido, y sabe que en la historia Judá se mezcló, y en la historia Israel también se mezcló. Pero pues la gracia y la misericordia de Adonai está diciendo, no importa, ustedes se regresen y límpiense, no lo vuelvan a hacer, límpiense. Y el tercer grupo que encontramos aquí son los parientes, los amigos de estos esparcidos que habían tenido mezclas también y que tenían amigos y parientes que no les interesaba nada de lo hebreo, de lo judío. Vivían totalmente como las naciones, como Melo, Goim, como gentiles. Esa palabra Goim, que en muchos grupos mesiánicos la utilizan, así como a los judíos en España les llamaron puercos, cerdos, así muchos grupos judíos mesiánicos y judíos ven al gentil y lo trata de la misma manera. Por eso la escritura es tan clara que dice, lo que siembras, eso mismo vas a cosechar. Eso les pasó. Fueron maltratados en España y les llamaron cerdos, puercos, a los que venían para hacerse católicos. O sea, ya eran hermanos suyos, qué curioso, ¿no? Ya eran hermanos de los católicos, porque se habían hecho católicos, pero eran sus hermanos puercos. Entonces, el hermano del puerquito, pues, también puerquito, ¿no? Sus hermanos. O sea, cosas muy salidas. En este grupo están mezclados, porque no sabemos cuántos de los Goim o Melo Hagoim sean o tengan sangre y llamado para ser Israel. No sabemos. Israel tiene que ver con todos, aunque en lo profético será Israel y Judá y se van a juntar como uno solo. Ese se van a juntar como uno solo va a ser porque se van a reunir en un mismo corazón. Efraín no tendrá más celos de Judá, porque lo ve como más grande. Y Judá no va a estar molestando a su hermano Efraín porque viene del medio de los puercos. Se va a quitar ese celo. Aunque en realidad son un solo pueblo. ¿Sí? ¿Son un pueblo? Sí, pero ellos están divididos. Ellos dicen que no, pero son un solo pueblo. Y al final, Adonai los va a unir a la fuerza como un solo palo, una sola vara, un solo cetro. Él los va a unir. Entonces, Israel no tiene por qué sentirse menos que Judá. Son exactamente iguales. Es más, Efraín tiene más privilegio si lo vemos a través de la profecía. Efraín, mi primogénito. Efraín, mi amado, a quien yo he tomado de la mano, mi niño preferido. ¿Lo han leído? ¿Y eso le ha dicho Judá? Entonces, Israel, nosotros, tenemos que tomar nuestro lugar como hijos de Adonai, como pueblo escogido. Y debemos de dejar atrás nuestro pasado pecaminoso, idolátrico y todo lo que se le añada. Tenemos que dejarlo atrás ya para siempre. Hemos sido lavados, perdonados, acercados y se nos ha declarado nuestra identidad. Somos Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? Okay. ¿Cuál es el pecado de Judá? Entre muchos, hablando de la carta a los Gálatas. Hay un pasaje muy interesante cuando Pedro hace una visita donde está Shaul con esos gentiles que no eran pecadores, aclarando. Se les sigue llamando gentiles, pero en realidad eran Israel.
Se les está llamando gentiles, pero no son. Analicemos el pasaje. Gálatas 4, me parece. Son Israel. Ya estaban aquí. Los estaba ministrando Shaul. No fueron a la plaza a comer tacos y ahí se reunieron y comía con los gentiles. No, señor. Era una reunión con los discípulos de Shaul. No era el tianguis. Era un lugar, quizás una sinagoga, quizás una casa, donde estaba él con sus discípulos. Vino Pedro a ver, a gozarse entre ellos. Tanto era su gozo que estaba comiendo entre ellos. ¿Sí han leído este pasaje? Estaba comiendo entre ellos y se sentía bien. Y él estaba bien a gusto ahí. Pero ¿qué es lo que sucedió? No sé en cuántos días, pero cuando vinieron de Jerusalén los de la circuncisión, los que eran llamados a los de la circuncisión, vinieron con Jacob, y cuando él se dio cuenta que estaban ya llegando, dice que se apartó. Ya no desayunaba con ellos, ya no comía con ellos, ya no cenaba con ellos, se la pasaba orando tal vez, ¿no? Shaul se dio cuenta de la hipocresía y le dijo, ¡hey! Y le dijo delante de todos. Todos aquí sabemos que tú eres judío, que tú eres circuncidado, que tú todos lo sabemos aquí. Pero ¿por qué tú, siendo judío, primero vienes y te sientes cómodo entre los gentiles? ¿Entre los idólatras? ¿Entre los paganos? ¿Entre los adúlteros? No, entre los goim rescatados, o sea, Israel. Estabas muy bien, estabas muy cómodo. Pero cuando vinieron los de la circuncisión te apartaste. ¿Qué es esa hipocresía? ¿Sabe cuál es el pecado entonces de Judá? La falta de amor a los que no son como ellos. Judá. Ese es su pecado hasta el día de hoy. Tristemente esa es su manera hasta el día de hoy. Ven a los demás chiquitos y orejones. Ese es el pecado de Judá. Así es Judá. Y es profético y ahí está. Dice que él va a quitar esa soberbia. Se lo dice delante de todos, se le dice, no cometas más hipocresías. Eso no está bien. Por eso está ese problema entre los goim que quieren venir a la palabra, que quieren venir a la Torah, que quieren venir a Yeshua, pero tú te sientes muy grande. Y siempre dicen, sí, siéntense ya por favor. Las sillas de atrás son las de ustedes. Falta de amor. Ese es un espíritu, no es solo una actitud, ahora es un espíritu que prevalece en Judá. Ese es el espíritu de Judá. El menosprecio a los que no son exactamente igual que ellos. Solo hay que abrir los ojos y poner cuidado para descubrir esta manera mala, este pecado. Por eso Yeshua, cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento, se los dice. Y se adelanta y les dice, ustedes tienen un gran problema, escuchen y entiendan. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cierra. Con esto se cumple toda la ley y los profetas. Ya, no dejó nada más. Oye, Rabí, nada, cerró. En esto se cumple la ley y los profetas. Entonces, si no amas a tu prójimo, Judá, estás cometiendo un gran pecado. Menosprecio, hacer acepción de personas y muchas otras cosas más. Entonces, Judá está pasando por un proceso y va a seguir siendo tratado por Abba. Están bajo un trato ellos, un trato fuerte. ¿Ven? Va a seguir. Nuestros hermanos de Judá, diga conmigo, nuestros hermanos de Judá, porque luego van a pensar a alguien que ahora yo soy antijudío. Yahweh no lo permita. No soy antijudío. Si soy un yehudí, no puedo ser antijudío. Ellos están en un trato muy especial.
Van a ser tratados con fuerza, con dureza, mientras siguen casi como cargando ladrillos. Así está Judá. Israel está en un tiempo de restauración, mucha bendición, mucha misericordia, excesiva a veces. Pero también va a tener sus tiempos de, hey, ¿qué pasó? Deja de portarte como niño. Compórtate como adulto. Israel tiene que entender que ya no es un pagano. Israel tiene que entender que ya no está en un proceso. Los que están entrando. Tiene que entender ya. No os hagáis. Esa es la palabra. ¿Sí me explico? Comenzó un tiempo de enseñanza, obviamente. Comenzó un tiempo de discipulado, obviamente. Comenzó un tiempo de que ellos tenían que aprender Torah porque no sabían. Una pausa. A los varones, peritomé de esta Keilah. A los que ya hicieron Brit Milá. Tuvimos un tiempo más o menos largo, un buen tiempo de enseñanza, de instrucción, ¿cierto? 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 Más o menos amplio, ¿cierto? En donde se alcanzó a comprender a grandes rasgos la Torah. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Ok. Eso era importante. Comprender Torah, una buena medida, una buena parte, para poder acceder a la circuncisión, que quiere decir... ¿Qué quiere decir la circuncisión? ¿Alguien sabe? ¿Hacerse judío? Eso es lo que ellos decían. Para que primero se haga judío y después hablamos del Mesías. Para que primero sea del pueblo y después le enseñamos. Pero el Ruach HaKodesh va con poder haciendo un milagro y va atrayendo a las personas. Si no es válido vivir como niños espirituales ya a estas alturas, mucho menos como los de afuera. ¿Explico? Muchísimo menos. Como Israel corresponde. Y si alguien quiere venir acá, les digo con claridad, si alguien quiere venir para acá, está equivocado. Va a cometer un grave error. Enorme. Porque Judá no tiene a Yeshua. Hablamos de los judíos que no tienen al Mesías. Porque los judíos que tienen al Mesías son también Israel, hermanos. Los judíos que tienen al Mesías son Israel. Véalo a través de la Escritura y las profecías. Esos son. Tienen sus maneras y sus formas, pero ya no cuentan como estos. Son Israel también. Este es el milagro. Y esta es la profecía, que de ambos pueblos iba a ser uno solo. No Judá sin el Mesías y sin el Ruach, sino un Israel, las 12 tribus, con el Mesías, con el Ruach y con la Torah. Amén. Así es que estos hermanos van a ser bienvenidos cuando quieran venir al Mesías Yeshua. Y los que ya son judíos mesiánicos son nuestros hermanos. Ellos vienen arrastrando sus cosas de tradicionalismo, como Israel todavía viene arrastrando cositas que ya no debería del mundo. Ahora sí es más claro todo, ¿verdad? Israel viene jalando cosas del mundo porque salió del mundo.
Judá viene arrastrando cosas de sus tradiciones orales y mandamientos de hombres, porque de ahí está saliendo. Y aquí nos vamos a ver todos, en Israel. Aquí tenemos que coincidir todos, en un pueblo que tiene Torah, que vive Torah, y que tiene el Ruach HaKodesh. El Israel de arriba, el Israel de Yahweh. ¿Queda claro ahora sí? Así es que la circuncisión es nada y la incircuncisión es nada si no hay una nueva creación. No es nada, es paganismo, es idolatría o es religiones de hombres. Así de mal. Extremo para allá y extremo para acá. Los judíos sin el Mesías, sin Yeshua y sin el Ruach HaKodesh, su circuncisión para Yahweh vale como nada.